Hola queridos amigos, hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más para seguir nuestros estudios en el libro de Génesis y continuar creciendo en fe, afirmando nuestros pies en la roca que es Cristo y mirar poco a poco lo que dice la palabra del Señor y recordando que empezamos el capítulo 2 del libro de Génesis en el video pasado, nosotros miramos de qué manera tan especial Dios separa un día para que nosotros nos relacionemos con Él, descansemos con Él, y Él mismo tomó el tiempo para relacionarse con el hombre, descansar de su creación y disfrutar de su creación junto con el hombre. Pero después explica particularmente de una forma muy especial y única la gran diferencia que hay entre la creación del hombre y la creación de los otros seres vivos, siendo estos animales o plantas. Pues a los animales o a las plantas Dios dio una orden con su palabra a la tierra, al agua, que produjeran esos seres vivos o especies vivas como los animales y las plantas. Pero cuando habla del hombre, Él con sus propias manos formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y luego sopló en su nariz aliento de vida, mostrando así la gran diferencia que hay entre la creación del hombre y la creación de los animales o de las plantas. Pero Dios sigue tratando especialmente al hombre con una delicadeza y con una bendición muy especial, que es lo que vamos a mirar en este día. En el capítulo 2 del libro de Génesis, recordando que nosotros aquí en La Verdad que da vida, estamos estudiando y leyendo en la Biblia Reina Valera. Y entonces, después de que Dios hizo al hombre y sopló aliento de vida en su nariz, en el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Notemos algo importante. La gran mayoría de gente, aún de los que predican o predicamos, en algunas ocasiones hemos dicho repetidas veces que el huerto se llama Edén. Pero esta verdad que tanto se publica, pues en la Biblia tiene alguna diferencia que podría ser significante. Pues aquí lo que dice este texto, que hay un área que se llama Edén y que Dios puso un huerto dentro de esa área que es Edén. Así es que el huerto que Dios hizo era parte interna de la área llamada Edén, que la misma Biblia va a explicarlo dónde se encontraba. Así es que sigue tomando nota y observa como dice allí. En el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hago una pausa aquí para poner un paréntesis y decirte que hay un estudio específico o hay algo que debemos hablar específicamente sobre estos árboles, pero que lo vamos a tratar en el próximo video. Ahorita lo que quiero hacer notar es lo relacionado con el huerto que Dios hizo en Edén, y no como algunos de nosotros hemos dicho muchas veces que el huerto se llamaba Edén, sino era, repito,
un huerto que Dios hizo en Edén, dentro del área de Edén. Y en el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Observa, dentro del área de Edén había un gran río para regar el huerto. Y dice, y de ahí se repartía en 4 brazos. O sea que de un gran río, pues realmente se hacían 4 ríos. El nombre del uno era Pisón, y ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Pues no sabemos mucho de ese río Pisón. El 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y únice. Así dice, ónice. Acento en la O. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Aquí sí hay una nota que sí es conocida. Si tú vas e investigas la palabra Cus, te va a llevar que es uno de los descendientes de uno de los hijos de Noé, pero que el país que se identifica como Cus en la actualidad es Etiopía, que está en África. Observa, ya estamos hablando de áreas que realmente se conocen en la actualidad. Así es que Cus vendría a ser África. Aunque algunos piensan que era una área de donde se fue la familia de Cus, pero hacia un lado norte de donde está Irak en la actualidad. Mas, sin embargo, la palabra Cus significa Etiopía. Y podemos nosotros pues identificarla en la actualidad con Etiopía. El 14 dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Observa, no conocemos mucho del río Hiddekel, pero sí sabemos a través de la historia del pueblo de Asiria. Si tú lees en la historia, te vas a encontrar que el reino de Asiria existió y que en la actualidad, aunque no exista un país que se llame Asiria, pues sí hay gente, descendientes de ese país, que vive en diferentes comunidades, en diferentes países que están alrededor de Irak, Turquía, y distribuidos en varios países por razones de política y de creencias. Pero existe la gente, ¿verdad?, que tenía ese reino, esa ciudad de Asiria con su capital Nínive. Eso lo puedes encontrar tú en la historia también, y estamos identificando el área de Edén y por donde corrían los ríos que regaban al huerto que Dios hizo en Edén. Pero observa lo que dice el cuarto río en la última parte del versículo 14, es el Éufrates. Eso es más conocido. Inclusive, todos los que estudian historia se dan cuenta que la civilización, según el entendimiento humano, empezó en Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre 2 ríos. Y uno de los ríos es el Éufrates, y en la actualidad conocemos el Tigris. Así es que esto está ubicado en Irak, donde aquí mismo habla la Biblia que uno de los ríos es el Éufrates. Así es que, considerando estas cosas, podemos notar que el área es conocida en la actualidad y que el área era bastante extendida desde las lejanas tierras de Irak
quizás hasta las lejanas tierras de África, un área completamente grandísima, y que en esa área Dios escogió un lugar especial, ahí por donde está el Éufrates, para que Él pusiera ese huerto delicioso, donde dice el siguiente versículo, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí queremos cerrar este video, porque el único énfasis de este video es entender que el huerto es un área de Edén. Ese sería el mensaje exegético de lo que dice la Biblia. Que sí hay lugares conocidos y que Dios trató al hombre muy especialmente para ponerlo en el huerto de Edén, un lugar donde había aún cosas mucho mejores que Dios hizo para que el hombre las disfrutara, y que sí ahí había ese árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo vamos a estudiar en el próximo video. Y termina diciendo que puso el hombre ahí para que lo labrara y lo guardase, que también lo vamos a tratar en otro video, ese tipo de trabajo que habla la Biblia, que Dios le dio al hombre. Así es que, pero el exegético es, el área existe, aún en la actualidad, está bien identificada. Ahora, tomando el mensaje hermenéutico, tomando el principio para transportarlo al mundo actual, los que leemos la Biblia, ¿qué entendemos? Pues el gran amor con el que trató Dios al hombre, todavía que había hecho la creación de una forma hermosa y en gran manera buena, pues pone un huerto especial que bien pudiéramos decir que era el hogar de aquella familia primera creada por Dios, siendo Adán y Eva. Y que así cada familia tiene su hogar en la actualidad, que debemos de vivir allí en una armonía, donde sea un lugar delicioso, donde todos podamos estar en una relación con Dios, bendecidos por Dios, protegidos por Dios. ¿Qué es lo que podemos escuchar en el tercer mensaje, que en muchas ocasiones no es correcto y debemos de ser precavidos en lo que escuchamos? Pues vas a escuchar que eso no existió, que son mitologías, que cómo iba a estar un lugar tan bueno en un lugar que es a veces muy desértico, que son pues nada más cuentos de niños, y refutan. Mas sin embargo, tú y yo sabemos, por fe, y ahora también identificando lugares específicos que existen y se identifican en la actualidad, que hubo un área llamada Edén, y que Dios escogió un lugar de esa parte llamada Edén para poner un huerto delicioso donde empezaría a vivir la primer pareja. Eso sí lo dice, y es lo que debemos siempre de conservar en nuestro corazón y no poner oídos a aquellas personas que quieren distorsionar o desacreditar una verdad tan grande como la que Dios dice en su palabra. Así es que te invito para que compartas este video, y te invito para que escuches y mires el próximo video, donde vamos a estar hablando sobre ese árbol, especialmente ese árbol de la ciencia del bien y el mal.
Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tus pensamientos, tu caminar, y que todo lo que llegue a tus manos, Dios lo bendiga de una forma especial, y que tu vida toda agrade a Dios. Nos miramos en la próxima. Hasta luego.